Mi hermanita siempre había tenido un crush con mi marido, pero jamás esperé quedar humillada de esta manera. Siempre pensé que eran tonterías de adolescente, algo pasajero que superaría con el tiempo. Después de todo, Daniela tenía apenas 16 años cuando conoció a Roberto, quien entonces era mi novio de universidad. Yo, con 22 años, pensaba que era normal que mi hermana admirara a un hombre maduro, guapo y con futuro brillante como ingeniero. Nuestra relación familiar siempre había sido complicada. Desde pequeñas competíamos por la atención de nuestros padres, especialmente de papá, quien siempre tuvo predilección por Daniela. Es la pequeña, necesita más atención, decían para justificar los caprichos que le cumplían. Mientras yo trabajaba medio tiempo para pagar mis estudios, a ella le regalaron un auto en su cumpleaños número 18. Pero nunca guardé rencor. Al contrario, me sentía orgullosa de mi independencia. Cuando Roberto me propuso matrimonio tras 3 años de noviazgo, Daniela fue la primera en mostrar entusiasmo. Insistió en ayudarme con todos los preparativos, eligiendo incluso telas para mi vestido, sugiriendo el lugar de la ceremonia y ofreciéndose a ser mi dama principal. Mi madre estaba encantada con su interés. «Qué suerte tienes, Marcela», me dijo mamá. «Tu hermana está tan ilusionada con tu boda como si fuera la suya. No sé por qué no vi las señales desde el principio. Quizás porque estaba demasiado ocupada terminando mi tesis y trabajando. O tal vez porque quería creer que mi hermana realmente se alegraba por mi felicidad. El día de la boda, Daniela apareció con un vestido que rozaba lo inapropiado para una dama de honor. Demasiado ajustado, demasiado escotado, en un tono que competía con mi vestido. Cuando le pregunté por qué había cambiado el modelo acordado, simplemente se encogió de hombros. «Es solo un día, Marcela. No seas tan dramática», respondió con aquella sonrisa que desde niña le garantizaba salirse con la suya. Durante la recepción, la encontré varias veces demasiado cerca de Roberto. En el brindis, su discurso sonó más como una confesión de amor que como palabras de una hermana. Desde el primer día que lo vi entrar a nuestra casa, supe que era alguien especial, dijo mientras miraba fijamente a mi esposo. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, pero yo lo interpreté como su torpeza social y los nervios del momento. Los primeros años de matrimonio fueron relativamente tranquilos. Roberto y yo compramos un departamento pequeño pero acogedor cerca de la empresa donde ambos trabajábamos. Construimos una vida juntos, con planes de tener hijos en un futuro cercano. Daniela, mientras tanto, abandonó la universidad 3 veces, cambiando constantemente de carrera. Mis padres seguían financiando su búsqueda vocacional, sin cuestionar nada. El problema comenzó cuando mis padres decidieron remodelar su casa y sugirieron que Daniela se quedara con nosotros, solo por unas semanas. Roberto se mostró inusualmente entusiasmado con la idea. «Claro que puede quedarse», dijo antes de que yo pudiera responder. «Es familia, y tenemos el cuarto de huéspedes disponible». Así fue como mi hermana llegó a nuestro hogar con 5 maletas enormes para lo que supuestamente sería una estancia temporal. Desde el primer día, estableció una rutina que ahora veo claramente como una estrategia. Se levantaba temprano para preparar el desayuno de Roberto, algo que yo raramente podía hacer debido a mis horarios laborales. Comenzó a preguntar por sus platillos favoritos, a interesarse por sus proyectos en la oficina, a ver las series que él disfrutaba. «¿No te parece que Daniela se está adaptando perfectamente?», me comentó Roberto una noche. «Es como si siempre hubiera vivido con nosotros». Aquello me provocó una sensación incómoda que no supe identificar. ¿Celos? ¿Inseguridad? Lo descarté como una tontería. Era mi hermana, después de todo. Las pocas semanas se convirtieron en 3 meses. La remodelación de la casa de mis padres avanzaba con una lentitud sospechosa. Cuando les preguntaba, siempre tenían una nueva excusa. Problemas con los materiales, el contratista que no cumplía, imprevistos en la estructura. «Unos días más, hija», me decía papá por teléfono. «Daniela nos cuenta que están muy a gusto los 3. ¿Hay algún problema? ¿Cómo explicarles que me sentía como una extraña en mi propio hogar? ¿Que cada vez que llegaba del trabajo encontraba a Roberto y Daniela riendo de chistes privados?
¿Que mi hermana aparecía casualmente en toalla cuando mi esposo estaba cerca? ¿Que había comenzado a usar mi perfume, a imitar mi corte de pelo? Una tarde, al regresar temprano de la oficina debido a un corte de energía, abrí la puerta y escuché la voz de Daniela desde la cocina. Siempre me he preguntado cómo sería. Decía en un tono que nunca le había escuchado. Si las cosas hubieran sido diferentes, si yo hubiera sido la mayor. Me quedé paralizada en el pasillo, conteniendo la respiración. Dani, no empieces con eso otra vez. La voz de Roberto sonaba cansada, pero no molesta. Sabes que eso no puede ser. ¿Por qué no?, insistió ella. Tú sabes que entre nosotros siempre ha habido algo especial. Desde el primer día. El silencio que siguió me heló la sangre. No fue un rechazo inmediato lo que escuché, sino una pausa. Una duda que duró demasiado. Mi mente comenzó a unir piezas de un rompecabezas que había estado ignorando. Las miradas, los roces accidentales, las atenciones excesivas, la forma en que Daniela siempre encontraba razones para tocar a Roberto, para necesitar su ayuda específicamente. Cómo mencionaba constantemente lo afortunada que yo era por tenerlo, como si ella fuera quien realmente lo merecía. No entré a la cocina. No hice ruido. Retrocedí lentamente hacia la puerta y salí del departamento. Caminé sin rumbo por casi una hora, tratando de convencerme de que estaba exagerando, que había malinterpretado una conversación inocente. Pero en el fondo, sabía que lo que había escuchado era solo la confirmación de algo que llevaba meses desarrollándose frente a mis ojos. Esa noche, al regresar, actué con normalidad. Observé detenidamente cada interacción entre ellos, cada mirada, cada gesto, y todo cobró un nuevo significado. No estaba imaginando cosas. Mi hermana, a quien había protegido y querido toda mi vida, estaba intentando robarme a mi esposo. Y lo peor era que no podía determinar hasta qué punto Roberto era una víctima o un participante dispuesto. Aquella noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las palabras de Daniela. Tú sabes que entre nosotros siempre ha habido algo especial. ¿Qué significaba exactamente? ¿Desde cuándo existía ese algo especial? ¿Antes de nuestra boda? ¿Durante nuestro noviazgo? La idea me provocaba náuseas. A la mañana siguiente, Roberto se despidió con un beso rutinario mientras yo fingía estar medio dormida. Lo observé arreglarse la corbata frente al espejo, preguntándome si realmente conocía al hombre con quien me había casado. En cuanto salió, escuché a Daniela moverse en la habitación contigua. Minutos después, el inconfundible sonido de la puerta principal abriéndose de nuevo. Me levanté de un salto y miré por la ventana. Efectivamente, Daniela salía del edificio apresuradamente, como si quisiera alcanzar a alguien. A Roberto. La vi subir a un taxi y desaparecer. Durante las siguientes semanas me convertí en una especie de detective en mi propia casa. Revisé el teléfono de Roberto mientras dormía, pero no encontré mensajes sospechosos. Sin embargo, me di cuenta de que casi nunca dejaba su celular desatendido, algo que antes no hacía. También noté que Daniela había establecido una nueva rutina. Salía temprano 3 veces por semana, supuestamente para asistir a un curso de fotografía. Curiosamente, esos días coincidían con cuando Roberto mencionaba que tendría almuerzos de trabajo. Un martes, después de que ambos salieran, decidí revisar las pertenencias de mi hermana. Me sentía horrible haciéndolo, pero necesitaba saber la verdad. En el cajón donde guardaba su ropa interior, encontré algo que me dejó sin aliento. Un conjunto de lencería carísima, aún con la etiqueta, idéntico a uno que Roberto me había regalado en nuestro aniversario. Siguiendo mi instinto, revisé su computadora portátil, que afortunadamente había dejado sin contraseña. En su historial de navegación encontré búsquedas como cómo seducir a un hombre casado y qué hacer si te enamoras del esposo de tu hermana. La sangre me hirvió en las venas. Pero lo que realmente me destrozó fue encontrar una carpeta oculta con fotografías. Había decenas de fotos de Roberto. Roberto trabajando en su laptop. Roberto dormido en el sofá. Roberto sin camisa después de salir de la ducha.
imágenes que obviamente habían sido tomadas sin su conocimiento en nuestra propia casa. Y luego encontré las selfies. Daniela posando provocativamente en mi cama, en mi lado, cuando ni Roberto ni yo estábamos en casa. Esa tarde, cuando Daniela regresó, me costó todo mi autocontrol no confrontarla inmediatamente. «¿Cómo estuvo tu clase?», pregunté casualmente mientras ella dejaba su bolso. «Bien, aunque el profesor es un poco aburrido», respondió sin mirarme directamente. «Estamos aprendiendo sobre composición». «Qué interesante. ¿Y tienes alguna foto que puedas mostrarme? Me encantaría ver cómo vas progresando». Daniela palideció momentáneamente. «No realmente. Todavía estamos en la parte teórica». «¿Después de 6 semanas de curso?», insistí. «Qué extraño para una clase de fotografía. Bueno, tengo algunas, pero no son buenas», se defendió, visiblemente incómoda. «Prefiero mostrarte cuando tenga algo decente». «Claro, entiendo», sonreí sabiendo que mentía. «Por cierto, ¿sabes algo de la remodelación? Hablé con mamá ayer y me dijo que está casi lista». Otra mentira. No había hablado con nuestra madre. «¿En serio?». Su rostro mostró genuina sorpresa. «No me ha dicho nada». «Qué extraño. Me comentó que ya podrías regresar la próxima semana». Los ojos de Daniela reflejaron pánico por un segundo antes de componerse. «Debe haber un malentendido. Ayer mismo papá me dijo que todavía falta al menos un mes». Ese fue el momento en que confirmé que mi hermana no tenía intención alguna de marcharse. Y probablemente mis padres ni siquiera sabían que ella seguía en mi casa. Otra mentira para prolongar su estadía cerca de Roberto. Esa noche, decidí probar una teoría. Durante la cena, mencioné casualmente un posible viaje de trabajo. «Es probable que tenga que ir a Monterrey la próxima semana», comenté mientras servía la pasta. «Serán unos 5 días». Noté cómo Daniela intentaba contener su entusiasmo, bajando la mirada hacia su plato. «¿Es necesario que vayas?», preguntó Roberto, sin mostrar particular interés. «El proyecto es importante, y el cliente quiere que esté presente», mentí. «Pero podría posponerlo si prefieres que no los deje solos». Vi cómo intercambiaron una mirada fugaz. «No te preocupes», respondió él rápidamente. «Podemos arreglárnoslas, ¿verdad, Dani?». «Claro», sonrió ella. «Cuidaré bien de tu esposo». Había algo tan posesivo en su tono al decir tu esposo que sentí escalofríos. Durante los días siguientes, noté cambios sutiles en el comportamiento de ambos. Daniela comenzó a usar más maquillaje en casa. Roberto llegaba más temprano del trabajo. Conversaban en voz baja cuando creían que no les prestaba atención. Y lo más revelador, cuando anuncié que definitivamente viajaría el lunes, Daniela de repente recordó que necesitaba ir de compras para algunas cosas esenciales. Regresó horas después con bolsas de una tienda de lencería y una botella de vino caro, el favorito de Roberto. No me mostró lo que había comprado, pero no era difícil imaginar sus intenciones. El domingo, víspera de mi supuesto viaje, revisé nuevamente el teléfono de Roberto mientras se duchaba. Esta vez encontré algo. Un mensaje de un contacto guardado como DT, que decía simplemente: «Mañana por fin, no puedo esperar». La respuesta de Roberto: «Yo tampoco, será especial». Mi corazón se partió en 1000 pedazos. No había malentendido alguno, no estaba exagerando. Mi esposo y mi hermana estaban planeando aprovechar mi ausencia para estar juntos. Esa noche, mientras pretendía preparar mi maleta, escuché a Daniela canturrear en la ducha. Nunca la había oído tan feliz. Roberto, por su parte, estaba inusualmente atento, preguntándome si necesitaba ayuda, recordándome llevar medicamentos por si acaso, asegurándome que todo estaría bien en mi ausencia. «No te preocupes por nada», me dijo, besándome en la frente como quien consuela a una niña. «Concéntrate en tu trabajo y nosotros nos las arreglaremos aquí». Estoy segura que se sentía culpable, o quizás solo estaba ansioso porque yo me fuera de una vez. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del hombre del que me había enamorado, y solo vi a un extraño. «Te quiero, Roberto».
dije, observando cuidadosamente su reacción. Yo también, respondió automáticamente, sin sostenerme la mirada. En ese momento supe que cualquier duda que pudiera haber tenido se había disipado. El hombre al que había entregado mi vida estaba esperando con ansias que yo me marchara para acostarse con mi propia hermana. En mi casa, en mi cama. Lo peor no era solo la traición inminente, sino darme cuenta de que posiblemente esto ya había ocurrido antes. Las clases de fotografía, los almuerzos de trabajo. ¿Cuántas veces me habían visto la cara de estúpida? ¿Cuántas veces se habían reído de mí a mis espaldas? Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, escuchando la respiración de Roberto a mi lado, preguntándome cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento mi vida se había convertido en esta pesadilla? Cuando mi hermana pequeña, a quien había querido proteger siempre, se había convertido en mi peor enemiga. Y lo más importante, ¿qué iba a hacer al respecto? El lunes por la mañana me despedí de Roberto con un beso en la mejilla. Él me ayudó a bajar la maleta hasta el taxi que esperaba frente al edificio. «Te llamaré cuando llegue al hotel», le dije. «Buen viaje, amor», respondió con una sonrisa que ahora me parecía falsa. «No te estreses demasiado». Por la ventanilla del taxi, vi a Daniela asomarse discretamente desde el balcón de nuestro departamento. Ni siquiera tuvo la decencia de bajar a despedirse. Probablemente ya estaba planeando qué ponerse para seducir a mi marido. Le di al taxista la dirección del aeropuerto, pero a medio camino le pedí que cambiara de dirección. En lugar de tomar mi inexistente vuelo a Monterrey, me dirigí al departamento de mi amiga Claudia, quien ya estaba al tanto de mis sospechas y me había ofrecido refugio. «¿Estás segura de lo que vas a hacer?», me preguntó Claudia cuando le conté mi plan. «Completamente», respondí, aunque por dentro temblaba de miedo y rabia. «Necesito verlo con mis propios ojos. Necesito que no puedan negarlo». Pasé el día entero en un estado de ansiedad que jamás había experimentado. Cada hora que pasaba imaginaba lo que estarían haciendo. ¿Habrían esperado siquiera a que mi avión supuestamente despegara? ¿O apenas cerré la puerta ya estaban en brazos del otro? A las 7 de la noche, tal como habíamos acordado, Claudia me llevó de regreso a mi edificio. Le pedí que me esperara en el auto. Esto era algo que necesitaba enfrentar sola. Subí sigilosamente por las escaleras en lugar de usar el elevador. Con cada paso que daba, mi corazón latía más fuerte. Parte de mí todavía esperaba equivocarse, descubrir que todo había sido producto de mi imaginación, de mis inseguridades. Al llegar a mi piso, me detuve frente a la puerta de mi propio hogar. Desde el interior se escuchaba música suave y el tintineo de copas. Respiré profundo y usé mi llave para abrir lo más silenciosamente posible. Lo que vi al entrar me dejó paralizada. La mesa del comedor estaba puesta con velas, flores y la botella de vino que Daniela había comprado. Pero no había nadie allí. Entonces escuché las risas provenientes de la habitación. De mi habitación. Caminé como en trance hacia la puerta entreabierta. Lo que vi a través de esa rendija destrozó cualquier esperanza que pudiera haber albergado. Roberto y Daniela estaban en mi cama, semidesnudos, besándose apasionadamente. La ropa interior nueva de mi hermana estaba esparcida por el suelo junto con la camisa de mi marido. «Siempre te he deseado», decía Roberto entre besos. «Desde que te conocí». «Lo sé», respondió Daniela con una arrogancia que me heló la sangre. «Siempre supe que terminarías conmigo. Era cuestión de tiempo». Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue solo mi corazón. Fue mi confianza, mi inocencia, mi capacidad de ver el mundo como antes. Empujé la puerta con todas mis fuerzas. «¡Sorpresa!», grité, con una voz que no parecía la mía. Sus caras de horror al verme parada en el umbral es algo que jamás olvidaré. Roberto saltó de la cama, tartamudeando, intentando cubrirse con las sábanas. Daniela, en cambio, se quedó congelada, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. «Marcela,
Nosotros, balbuceó Roberto. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar qué exactamente? Mi voz sonaba extrañamente tranquila. ¿Cómo te estás revolcando con mi hermana en mi cama? ¿O cómo han estado planeando esto durante semanas? ¿O tal vez quieres explicar cómo ambos me han estado viendo la cara de estúpida? No es lo que parece, intervino Daniela recuperando la compostura y buscando frenéticamente su ropa. ¿No? Porque a mí me parece exactamente lo que es. Una traición asquerosa por parte de las dos personas en quienes más confiaba. Roberto intentó acercarse a mí, extendiendo una mano como si quisiera tocarme. Retrocedí con repulsión. Amor, por favor, escúchame, suplicó. Esto fue un error, un momento de debilidad. No significa nada. ¿Un momento de debilidad?, repetí incrédula. ¿Los mensajes? ¿Las mentiras sobre clases de fotografía y almuerzos de trabajo? ¿La lencería nueva? ¿Las fotografías tuyas que ella guarda en su computadora? ¿Todo eso fue un momento de debilidad? Vi cómo palidecía al darse cuenta de que yo lo sabía todo, que había descubierto cada detalle de su engaño. ¿Revisaste mis cosas?, chilló Daniela indignada, como si ella fuera la víctima. ¿Te atreves a reclamarme?, exploté. Estás follando con mi marido en mi propia cama. ¡Mi marido! ¡Y tú eres mi hermana! Daniela se vistió apresuradamente, sin mirarme. Roberto seguía balbuceando excusas incoherentes, visiblemente en pánico. ¿Sabes qué es lo más patético?, continué, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Que siempre supe que me envidiabas, Daniela, desde niñas, pero jamás pensé que llegarías tan bajo. Y tú, Roberto, te entregué todo, mi confianza, mi amor, mi vida entera. ¿Para qué? Para que me traicionaras con mi propia sangre. Esto no es culpa mía, dijo finalmente Daniela, recuperando su tono arrogante. Si no hubieras estado tan ocupada con tu trabajo, pendiente de todo menos de tu marido, esto no habría pasado. Yo solo le di la atención que tú no le dabas. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Sin pensar, avancé hacia ella y le di una bofetada tan fuerte que el sonido resonó en toda la habitación. «¡Fuera de mi casa!», grité. «¡Ahora!». Roberto intentó interponerse, pero lo empujé con tanta fuerza que tropezó y cayó sentado en la cama. «Tú también», le dije, temblando de rabia. «Recoge tus cosas y lárgate. No quiero volver a ver tu cara jamás». «Por favor, Marcela», suplicó. «Podemos solucionar esto. Podemos ir a terapia. Podemos...» «¿Solucionar?», lo interrumpí incrédula. ¿Crees que hay algo que solucionar después de esto? ¿Después de que te acostaste con mi hermana? No, Roberto, esto se acabó. Terminó en el momento en que decidiste traicionarme de la peor manera posible. Vi en sus ojos que finalmente entendía la gravedad de lo que había hecho. No había vuelta atrás. No existía perdón posible para una traición de esta magnitud. Dame al menos hasta mañana para buscar dónde quedarme, pidió con voz derrotada. Tienes 1 hora, respondí secamente. ¿Y tú?, me dirigí a Daniela, quien ya había terminado de vestirse. Quiero todas tus cosas fuera de mi casa en 30 minutos. Si encuentro algo tuyo después, lo quemaré. Salí de la habitación y me encerré en el baño. Me miré al espejo, apenas reconociendo a la mujer destrozada que me devolvía la mirada. Sentía como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras escuchaba a Roberto y Daniela moverse por el departamento, recogiendo apresuradamente sus pertenencias. En ese momento, a pesar del dolor insoportable, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero también supe, con absoluta claridad, que no permitiría que esta traición me definiera. No dejaría que ellos ganaran. No dejaría que me destruyeran por completo. Cuando salí del baño, Roberto estaba en la sala con una maleta improvisada. Daniela ya se había marchado, probablemente demasiado cobarde para enfrentarme nuevamente. «Marcela», comenzó Roberto,
pero levanté una mano para silenciarlo. No quiero escucharte, dije con frialdad. No hay nada que puedas decir que arregle esto. Al menos déjame explicarte cómo empezó todo, insistió, con esa expresión de cachorro arrepentido que tantas veces había funcionado en nuestras discusiones menores. ¿Crees que me importa cómo empezó? Respondí. ¿Crees que existe alguna explicación que justifique que te acostaras con mi hermana? ¿En nuestra cama? Roberto bajó la mirada, derrotado. Lo siento, murmuró. Te juro que no quería lastimarte. Pero lo hiciste, sentencié. Y no fue un accidente, Roberto. Fue una decisión. Una decisión que tomaste cada vez que le mandabas mensajes, cada vez que inventabas excusas para verla, cada vez que planeabas a mis espaldas. Así que no me digas que lo sientes, porque ambos sabemos que solo sientes haber sido descubierto. Tomé su llavero de la mesa y le quité la llave de nuestro departamento. Te enviaré los papeles del divorcio a casa de tus padres, le informé. No intentes contactarme. Cualquier comunicación será a través de abogados. ¿Abogados? Palideció. Marcela, por favor, no hagamos esto más difícil. Podemos resolverlo civilizadamente. ¿Civilizadamente? Solté una risa amarga. ¿Como cuando civilizadamente te acostabas con mi hermana? No, Roberto, esto ya no es una negociación. Y te advierto, si intentas llevarte algo que no te corresponde, si intentas perjudicarme de alguna manera, me aseguraré de que todos, absolutamente todos, sepan exactamente por qué nos estamos divorciando. Vi el miedo en sus ojos. Roberto siempre había cuidado meticulosamente su imagen profesional. Un escándalo como este podría afectar seriamente su carrera. No harías eso, dijo, inseguro. ¿No? Pruébame, lo desafié. Ya no tengo nada que perder. Sin más palabras, tomó su maleta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y me miró por última vez. A pesar de todo, quiero que sepas que te amé de verdad, susurró. Lástima que tu amor valiera tan poco, respondí, cerrándole la puerta en la cara. En cuanto me quedé sola, todo el aplomo que había mantenido se derrumbó como un castillo de naipes. Caí de rodillas en medio de la sala y lloré como nunca antes había llorado. Lloré por mi matrimonio destruido, por la traición de mi hermana, por la humillación, por la rabia, por el futuro que había imaginado y que ahora se hacía pedazos frente a mis ojos. No sé cuánto tiempo permanecí así, hasta que el timbre de mi celular me sobresaltó. Era Claudia, preocupada al ver que no bajaba. Voy subiendo, me dijo cuando le expliqué brevemente lo sucedido. Minutos después, mi amiga me abrazaba, mientras yo sollozaba en su hombro. Entre lágrimas, le conté todos los detalles de la confrontación. Necesito salir de aquí, le dije finalmente. No puedo quedarme en este departamento ni un minuto más. Cada rincón me recuerda a ellos. Te quedarás conmigo el tiempo que necesites, ofreció Claudia sin dudar. Pero antes, creo que deberías llamar a tus padres. Tienen que saber lo que pasó. La idea de enfrentar a mis padres me provocaba un nuevo tipo de ansiedad. ¿Me creerían? O, como siempre, encontrarían la manera de justificar a Daniela. Con manos temblorosas, marqué el número de mi madre. Respondió al tercer timbre, su voz alegre contrastando dolorosamente con mi estado emocional. «Marcela. ¡Qué sorpresa, cariño! Pensé que estabas en Monterrey». «Mamá». Mi voz se quebró. «Necesito hablar con ustedes. Es sobre Daniela y Roberto». «¿Qué pasa con ellos?», preguntó, su tono cambiando a preocupación. «¿Están bien?». «No, mamá. Nada está bien». Respiré profundo antes de continuar. «Acabo de encontrarlos juntos, en mi cama. Tenían una aventura a mis espaldas». El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. «¿Mamá?» «Debe haber un malentendido», dijo finalmente. «Daniela no haría algo así. Debe haber otra explicación». Su respuesta fue como una puñalada. Incluso ahora, frente a lo innegable, seguía defendiendo a Daniela.
No hay ningún malentendido, mamá, respondí con dureza. Los vi con mis propios ojos. Ellos lo confesaron. Han estado viéndose a escondidas por semanas, quizás meses. Me han estado mintiendo, engañando en mi propia casa. Oh, Dios mío, murmuró. Necesito hablar con tu padre. Te llamamos luego, cariño. Y colgó. Ni una palabra de consuelo, ni un lo siento, ni un estamos contigo. Solo la urgencia de consultar con mi padre, como si mi dolor fuera un inconveniente que debían gestionar. ¿Ves?, le dije a Claudia, dejando el teléfono. Ni siquiera en esto puedo contar con ellos. Mi amiga me miró con compasión y apretó mi mano. No necesitas su validación, Marcela. Sabes la verdad, y eso es lo que importa. Ahora necesitas concentrarte en ti misma, en recuperarte. Esa noche empaqué lo esencial: documentos, algo de ropa, objetos personales de valor sentimental. No quería llevarme nada que me recordara a Roberto o a nuestra vida juntos. Mientras recogía mis cosas, tomé una decisión crucial. No sería yo quien abandonara nuestra vida en común. El departamento estaba a nombre de ambos, pero había sido comprado principalmente con mi dinero, con la herencia que me dejó mi abuela. No voy a irme para siempre, le dije a Claudia mientras cerraba mi maleta. Solo necesito distancia para pensar con claridad, para planear mi siguiente movimiento. ¿Qué piensas hacer?, preguntó ella. Recuperar mi vida, respondí con una determinación que no sabía que tenía. Roberto cree que puede salir de esto sin consecuencias. Mi familia cree que pueden minimizar lo que Daniela hizo, pero se equivocan. No voy a desaparecer silenciosamente. No voy a ser la víctima que agacha la cabeza y se marcha. Esa noche, en el departamento de Claudia, mientras miraba al techo incapaz de dormir, comencé a trazar mentalmente mi plan. No sería una venganza mezquina ni un arranque de ira. Sería una reivindicación. Una manera de recuperar mi dignidad, mi autoestima y todo lo que me correspondía por derecho. Roberto y Daniela habían creído que podían humillarme y salir impunes. Pronto descubrirían cuán equivocados estaban. A la mañana siguiente, desperté con una claridad mental que contrastaba con el caos emocional del día anterior. Lo primero que hice fue llamar a Santiago Mendoza, un abogado especializado en divorcios, que había representado a una colega del trabajo. Conseguí una cita para esa misma tarde. Necesitarás pruebas de la infidelidad, me advirtió Claudia mientras desayunábamos. Tu palabra contra la de ellos podría no ser suficiente. Tengo las fotografías que encontré en la computadora de Daniela, respondí, y los mensajes que alcancé a capturar con mi celular. Además, estoy segura de que han seguido comunicándose. Si es necesario, obtendré más pruebas. Mi siguiente paso fue llamar al banco para congelar las cuentas conjuntas que compartía con Roberto. No iba a permitir que vaciara nuestros ahorros mientras yo lidiaba con el desastre emocional que había creado. A las 3 de la tarde estaba sentada frente al licenciado Mendoza, un hombre de mediana edad con expresión compasiva pero mirada aguda. En casos como el suyo, me explicó después de escuchar mi historia, muchas veces el cónyuge infiel intenta ocultar bienes o transferir dinero antes de que se formalice la demanda de divorcio. Hizo bien en actuar rápidamente con las cuentas bancarias. ¿Qué debo esperar?, pregunté. Quiero el departamento. Fue comprado mayoritariamente con mi dinero, aunque está a nombre de ambos. Podemos argumentar eso, junto con el daño emocional causado por la infidelidad, especialmente considerando las circunstancias agravantes, asintió. Sin embargo, debe estar preparada. Estos procesos suelen ser desagradables. La otra parte casi siempre contraataca. Estoy lista, afirmé con determinación. No tengo nada que ocultar. Cuando salí del despacho, tenía un plan legal claro. Ahora necesitaba enfrentar el aspecto familiar de la situación. Mis padres habían llamado varias veces, pero no me sentía lista para hablar con ellos. Sin embargo, mientras caminaba hacia el auto, recibí un mensaje de mi padre. Estamos en casa de Daniela. Necesitamos hablar contigo. Es importante.
Algo en ese mensaje encendió nuevamente mi rabia. ¿En casa de Daniela? Por supuesto que estarían con ella, consolándola, escuchando su versión, probablemente buscando excusas para su comportamiento. Voy a ir, le dije a Claudia que me había acompañado. Necesito enfrentar esto de una vez. ¿Estás segura?, preguntó preocupada. Tal vez sea demasiado pronto. Nunca estaré completamente lista, respondí. Pero no voy a esconderme como si hubiera hecho algo malo. El trayecto hasta el departamento donde Daniela vivía antes de mudarse temporalmente conmigo me pareció interminable. Con cada kilómetro que avanzaba, ensayaba mentalmente lo que diría, cómo mantendría la compostura, cómo no permitiría que manipularan la situación. Al llegar, respiré profundo antes de tocar el timbre. Fue mi padre quien abrió la puerta. Parecía haber envejecido años en un solo día, con ojeras pronunciadas y expresión abatida. Nos miramos en silencio por un momento antes de que él me abrazara torpemente. No correspondí el gesto. ¿Dónde está ella?, pregunté secamente mientras entraba. En la pequeña sala encontré a mi madre sentada junto a Daniela, quien tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Al verme, bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Marcela», comenzó mi madre con voz cautelosa, «nos alegra que hayas venido. Creo que todos necesitamos hablar con calma sobre lo sucedido». «¿Con calma?», repetí, incrédula. ¿Realmente crees que existe una manera calmada de discutir cómo mi hermana se acostaba con mi esposo? Hija, entendemos tu dolor, intervino mi padre. Lo que pasó es inexcusable, pero... ¿Pero? Lo interrumpí. ¿En serio hay un pero en esta situación? Daniela está realmente arrepentida, continuó él mirando a mi hermana, que sollozaba silenciosamente. Cometió un error terrible, lo sabemos, pero sigue siendo tu hermana. Sigue siendo parte de nuestra familia. Me reí amargamente. ¿Un error? ¿Así es como lo llamas? Mi voz temblaba de indignación. Un error es equivocarse al sumar. Un error es olvidar una cita. Lo que ella hizo fue una traición deliberada, sostenida en el tiempo, planeada y ejecutada con plena conciencia del daño que causaría. Por favor, Marcela, habló finalmente Daniela, con voz quebrada. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas cuánto lo lamento. ¿Lo lamentas? Me acerqué a ella, sintiendo como la rabia bullía dentro de mí. ¿Lamentas haberme traicionado o lamentas haber sido descubierta? Porque hasta donde yo sé, estabas bastante contenta en mi cama, diciéndole a mi marido que siempre supiste que terminaría contigo. Daniela palideció al escuchar sus propias palabras. Yo no estaba pensando claramente, balbuceó. Estaba confundida, obsesionada. ¿Y eso lo justifica?, pregunté. Estar confundida te da derecho a destruir mi matrimonio, mi confianza, mi vida. Mi madre intentó intervenir. Marcela, entendemos tu enojo, pero Daniela está sufriendo también. Ha reconocido su error y quiere hacer las paces. ¿Hacer las paces? Miré a mi madre como si hubiera perdido la razón. ¿Crees que esto es una pelea infantil que se resuelve con un «lo siento»? Después de que ambos me mintieron, me engañaron, me humillaron. No estamos minimizando lo que pasó, insistió mi padre. Pero como familia, debemos encontrar una manera de seguir adelante, de sanar juntos. Fue entonces cuando entendí que nunca me pondrían a mí primero, que incluso ante algo tan imperdonable, buscarían la manera de proteger a Daniela, de excusarla, de facilitar su camino hacia la redención. No hay un nosotros que deba sanar juntos, dije finalmente, con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Roberto y yo nos estamos divorciando, y en cuanto a ti, Daniela, y a ustedes dos, miré a mis padres. Necesito distancia, mucha distancia. Marcela, por favor, suplicó mi madre. No tomes decisiones precipitadas en medio del dolor. No son decisiones precipitadas, respondí.
Son las consecuencias naturales de sus acciones. Y ahora, si me disculpan, tengo un divorcio que preparar y una vida que reconstruir, sin ninguno de ustedes en ella. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volví una última vez hacia Daniela. Por cierto, deberías saber que Roberto ya está intentando contactarme para reconciliarnos. Dice que lo que pasó contigo fue un error y que no significó nada. Así que felicidades. Destruiste mi matrimonio por un hombre que ni siquiera te valora lo suficiente como para quedarse contigo después de perderlo todo. La expresión devastada de Daniela me proporcionó una satisfacción que inmediatamente me avergonzó. No quería convertirme en una persona amargada y vengativa, pero tampoco iba a ser la mártir que todo lo perdona por mantener una falsa armonía familiar. Al salir de aquel departamento, sentí como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. El camino que tenía por delante sería difícil, doloroso y solitario, pero era mi camino. Y por primera vez en mi vida, estaba poniendo mis necesidades primero. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones y desafíos legales. Como predijo el licenciado Mendoza, Roberto no se dio por vencido fácilmente. Primero intentó la reconciliación, enviándome mensajes, flores. Incluso apareció en casa de Claudia una noche, completamente borracho, suplicando otra oportunidad. Cuando entendió que no habría vuelta atrás, cambió de estrategia. De repente, empezó a disputar cada aspecto del divorcio: la división de bienes, las cuentas bancarias, hasta los muebles del departamento. Su abogado argumentaba que yo había abandonado el hogar conyugal y que por tanto tenía menos derechos sobre nuestra propiedad común. Pero no contaban con mi determinación ni con las pruebas que tenía de su infidelidad. El licenciado Mendoza presentó ante el juez las fotografías encontradas en la computadora de Daniela y los mensajes incriminatorios. También conseguimos testimonios de vecinos que confirmaron que Daniela se había mudado con nosotros y que habían notado comportamientos sospechosos cuando yo no estaba. Lo que realmente inclinó la balanza a mi favor fue cuando descubrimos que Roberto había utilizado fondos de nuestra cuenta conjunta para comprar regalos caros a Daniela. La lencería, joyas, incluso un fin de semana en un hotel de lujo, que supuestamente era un viaje de negocios. El juez no vio con buenos ojos este uso indebido de los recursos matrimoniales para financiar su aventura. Después de 4 meses de batalla legal, conseguí el departamento, una compensación económica por daños emocionales y la mayor parte de nuestros ahorros comunes. Roberto quedó expuesto ante familiares, amigos y colegas como el hombre infiel que era. Su reputación profesional, tan cuidadosamente construida, sufrió un duro golpe cuando varios clientes importantes decidieron cortar relaciones con él al enterarse de la situación. En cuanto a mi familia, la distancia que impuse se mantuvo firme. Mis padres intentaron contactarme repetidamente, siempre con el mismo discurso, que entendían mi dolor, pero que la familia debía permanecer unida. Como si la unidad familiar fuera más importante que mi dignidad, que mi bienestar emocional. La única vez que accedí a verlos fue para dejarles claro que mi relación con Daniela estaba irremediablemente rota. No voy a fingir que todo está bien por el bien de la armonía familiar, les dije. No voy a sentarme en la misma mesa que ella en Navidad como si nada hubiera pasado. No voy a asistir a reuniones donde ella esté presente. Esa es mi condición no negociable. Mi padre intentó razonar conmigo. Con el tiempo, quizás puedas perdonar, sugirió. No digo ahora, pero eventualmente... Quizás algún día pueda perdonar, respondí, pero eso no significa que deba o quiera tenerla de nuevo en mi vida. Son cosas diferentes. Mi madre, siempre más emocional, lloró desconsoladamente. Estás dividiendo a la familia, me reprochó. No, mamá, yo no dividí nada. Daniela lo hizo cuando decidió que sus deseos eran más importantes que mi felicidad. Y ustedes lo están haciendo ahora al pedirme que sacrifique mi bienestar emocional para mantener una falsa imagen de familia unida. Dejé claro que podría mantener una relación con ellos, pero separada completamente de mi hermana. Ellos tendrían que elegir cómo manejar esa situación. En cuanto a Daniela, supe por terceros que su vida también había dado un vuelco.
Cuando se hizo público lo ocurrido, muchos amigos comunes le dieron la espalda. Incluso sus propias amigas la juzgaron duramente por cruzar una línea que consideraban imperdonable. Su reputación quedó manchada, no porque yo me dedicara a difamarla, sino porque la verdad salió a la luz. Lo más irónico fue que Roberto, después de perderlo todo por ella, también la abandonó. Según me contaron, una vez que el divorcio se finalizó y se dio cuenta de las consecuencias profesionales y económicas, la culpó a ella por seducirlo y arruinar su matrimonio. La misma persona por quien había traicionado todo terminó dándole la espalda cuando ya no le resultaba conveniente. Un año después de aquel fatídico día en que los descubrí, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Vendí el departamento, demasiado cargado de recuerdos dolorosos, y compré uno nuevo en otro distrito de la ciudad. Cambié de trabajo a una empresa donde nadie conocía mi historia, donde podía ser simplemente Marcela, sin la etiqueta de la mujer engañada por su hermana. Comencé terapia para procesar el trauma de la traición doble y para entender patrones familiares que habían contribuido a la dinámica tóxica entre Daniela y yo. Aprendí a establecer límites saludables, a valorar mi propia compañía, a reconstruir mi autoestima. Poco a poco, el dolor fue disminuyendo. No desapareció completamente. Dudo que alguna vez lo haga. Pero se transformó en algo manejable, en una cicatriz que ya no sangra pero que recuerda la herida. En cuanto a mis padres, establecimos una relación cautelosa y distante. Nos vemos ocasionalmente, siempre en terreno neutral, nunca en fechas importantes donde Daniela pudiera estar presente. Ellos finalmente entendieron que no cederé en mi decisión de mantenerla fuera de mi vida, aunque sé que siguen albergando la esperanza de una reconciliación que nunca llegará. Hace unos meses, me encontré casualmente con Roberto en un restaurante. Estaba con una mujer mucho más joven, aparentemente su nueva novia. Al verme, palideció visiblemente. Yo simplemente sonreí y seguí mi camino. No sentí odio, ni rabia, ni siquiera tristeza, solo una inmensa gratitud por haber escapado de un hombre capaz de tal traición, por haber descubierto su verdadera naturaleza antes de tener hijos con él, por haber encontrado la fuerza para reconstruirme. En cuanto a Daniela, supe recientemente que se había mudado a otra ciudad, aparentemente incapaz de soportar las consecuencias sociales de sus acciones. Según mi madre, quien no puede evitar mencionarla a pesar de mis peticiones, está intentando empezar de nuevo. Parte de mí espera que realmente haya aprendido algo de todo esto, que haya crecido como persona. Otra parte, la más herida, simplemente no quiere saber nada de ella. Lo que más he aprendido de esta dolorosa experiencia es el valor de la autenticidad y el respeto propio. Perdí un matrimonio y una hermana, sí, pero gané algo mucho más valioso, la certeza de que merezco relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo. Aprendí que el perdón no significa permitir que quienes nos dañaron vuelvan a nuestras vidas. Y sobre todo, aprendí que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, existe la posibilidad de renacer, de reconstruirse, de encontrar una nueva versión de la felicidad. Hoy, 2 años después, puedo decir que estoy bien. No perfecta, no completamente sanada, pero en paz. Con cicatrices que cuentan una historia de traición, sí, pero también de supervivencia y redescubrimiento. Y esa es una historia de la que, a pesar de todo el dolor, puedo sentirme orgullosa.